Hola, hola, buenos días. Ay, creo que está... Tenemos aquí problemas, pero bueno. Pues gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos y pues gracias a Dios porque con tropezones y todo, pero nos permite estar aquí. Fue una noche difícil, dormimos nada más un ratito por nuestro compañero perro, ya se acordarán. Pero bueno, gracias a Dios porque podemos estar aquí y seguir compartiendo de su palabra. Y hoy vamos a terminar con la serie de prédicas de las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor. Llegamos al final también de la segunda sección del bosquejo inspirado de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que hay un bosquejo inspirado, el cual podemos encontrarlo ahí en sus Biblias, por favor acompáñenme, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Describe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ustedes recordarán que precisamente el bosquejo, el libro de Apocalipsis, de manera inspirada, Dios nos muestra las secciones en las que se divide y son las cosas que has visto, las que son, es decir, el presente, y las que han de ser después de estas, que ya nos referimos entonces a las cosas del futuro. Con la carta a la iglesia de Laodicea se terminan las cosas que son. Y como podemos recordar, 5 de las 7 iglesias han recibido una reprimenda por parte del Señor Jesús, y Esmirna y Filadelfia son un caso contrario. Esta iglesia, la Odisea, es llamada por el teólogo Richard Mayhew como la iglesia inútil. Y ahorita vamos a ver, porque cada iglesia tiene una característica, y es terrible precisamente esto, que el Señor Jesucristo, al hablar de su iglesia, llegues a la conclusión de que una iglesia no sirve, pero literalmente no sirve para nada. Esto suena muy duro y es algo que tenemos que recordar. Estas palabras de reprimenda, estas palabras, ¿se acuerdan cómo describió Juan a Jesucristo como aquel de juicio justo, juicio santo, aquel imparable, con los ojos como llama de fuego, lo que es su conocimiento de todas las cosas, sus pies de bronce al rojo vivo, por así decirlo, que quiere decir que nadie lo puede detener? Está aplicando todas estas características a su iglesia. Todavía se sigue tratando de la iglesia, no de terceros. ¿Dónde estás ahorita en este momento que estás en la iglesia? A lo mejor estás pensando en otras cosas, que ya vienen las tortas de bacalao o que tengo mucho sueño, etcétera. Y todo eso es lo que ve el Señor, porque recordemos, Él ve lo que realmente hay en nuestro corazón. Esto nos muestra, estas descripciones y lo que vamos a estudiar nos muestra lo simple que es para la iglesia o para un cristiano perder el enfoque en Cristo y su palabra. Es bien fácil que perdamos el enfoque. Y en un momento dado soy cristiano, pero como lo vamos a ver, Cristo se queda afuera de la ecuación. Lo pasamos a segundo término, ignoramos lo que nos dice y reemplazamos sus mandamientos por nuestros pensamientos. Quizá haya buenas obras y buenas intenciones, pero recordemos, estas no reemplazan la obediencia que debe de haber de parte de los cristianos a la palabra de Dios. Recordemos esto, hermanos, amar a Dios significa obedecer su palabra, no menos. Amar a Dios significa obedecer su palabra, no menos. Para evitar caer en el error, debemos siempre recordar que en cada carta el Señor termina diciendo una frase. ¿Se acuerdan que hay 3 constantes? Y la última es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias porque eres grande.
Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en ti es en el único en el que podemos confiar, Señor. Y Padre, en este tiempo queremos poner en tus manos nuestras mentes y corazones, que tú las enfoques en ti, Señor, que enfoques nuestra atención únicamente en ti, Padre. El ejemplo de la iglesia de la Odisea es tremendo para cada una de nuestras vidas, Señor. Y te ruego por mí, Señor, este predicador inútil, que tú, Padre, hables, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, que no se enseñen filosofías personales, sino únicamente tu palabra, Señor. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les digo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? ¿Tienes oído y escuchas lo que el Espíritu Santo te dice? Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y vamos a ponernos un poquito más en contexto. Solo un verdadero cristiano pone atención a la palabra de Dios. Solo un verdadero cristiano la reconoce como inerrante, autoritativa y todo suficiente, y por lo tanto la obedece. Un poco de contexto acerca de la ciudad de la Odisea, porque esa es la iglesia de la que vamos a hablar hoy. Y es muy interesante, sobre todo para poner en contraste lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia. La iglesia en la Odisea significa Laos, pueblo, y Dicea, dique, que significa triunfo o victoria. Es decir, la Odisea significa la victoria del pueblo. Y no se refiere a la democracia, se refiere a su autosuficiencia. Fue fundado por Antíoco II en su periodo de gobierno, que fue del año 261 al 246 a.C. Su nombre, fíjense en esto, Antíoco le puso ese nombre a la ciudad porque ese era el nombre de su esposa. Era una ciudad extremadamente favorecida. Era una base militar para defender el reino de Antíoco. Tenía dos rutas comerciales importantísimas. Llegó a ser la ciudad más rica de esa zona en su tiempo y además sus tierras eran tremendamente fértiles por estar en contacto con el río Lico. Y no solo era eso, sino una característica de esa agua era que un agua tibia, un agua turbia. Ahorita vamos a ver por qué es importante ese detalle. Las tierras estaban llenas de pastos donde se criaban ovejas y producían lana. Bueno, ¿qué tiene de particular que produjeran lana? Bueno, que ahí en la Odisea comenzaron con cruzas a producir lana negra. Y era muy difícil de conseguir, la lana negra, altamente demandada. Y por supuesto, si hay poca, pues también es cara. También su poder económico les hacía una ciudad que prestaba dinero. Tenían tanto dinero que lo prestaban, obviamente con intereses. Tenía también una prestigiosa escuela de medicina donde llegaron a producir ungüentos para los oídos y colirio para las enfermedades de la vista. Su abastecimiento de agua era abundante, pero su fuente, esta era su principal debilidad, su fuente de agua estaba a 10 kilómetros de distancia de la ciudad, por lo que pues gozaban sí de agua fresca y potable, pero también de agua termal que era usada con fines terapéuticos. El agua que tenían de manera local no era un agua muy aprovechable, pero la que les llegaba por el río era fresca y por el otro lado les llegaba agua termal. ¿Qué más querían en esa ciudad? ¿Se imaginan la prosperidad de ese lugar? Su riqueza era tal que cuando ocurrió un terremoto que destruyó la ciudad, la pudieron reconstruir con sus propios recursos sin recurrir al subsidio de Roma, que era quien los estaba gobernando. Al ser destruida la ciudad, Roma tenía que pagar la reconstrucción. No pidieron ese dinero. La iglesia en la Odisea, quizá fue fundada por Epafras cuando Pablo estaba en Éfeso. Aparte de lo próspero de la ciudad, la iglesia de la Odisea no padecía persecución. No había herejías graves o adversarios opositores. Ni siquiera hay registro de judíos persiguiendo a los cristianos ahí. O sea, como diría una canción, todo era color de rosa. Todo estaba muy bien en la Odisea. En medio de este contexto de abundancia material en todo sentido y tantos beneficios y sin dificultades,
¿Cuál podría ser el problema de esta iglesia? Tibieza e indiferencia espiritual. Aguas cuando tienes de todo, porque entonces te diriges a la tibieza y a la indiferencia espiritual. Quizás nadie en esta congregación estaba dispuesto a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Todo estaba bien. ¿Y qué pasó? La iglesia recibe este mensaje. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias, a Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nada más de leerlo, cualquiera puede decir: algo no está bien. Solamente con leerlo te das cuenta que varias de las expresiones que utiliza el Señor Jesucristo para con la iglesia en la Odisea son de desprecio. ¡Wow! Aquel que dio su sangre para el perdón de tus pecados por medio de la fe en Jesucristo para que puedas ser hijo de Dios, le dice a la iglesia frases que muestran un tremendo desprecio. La primera pregunta aquí para reflexionar, hermano, de acuerdo a tu propio testimonio, ¿Dios te aprecia? ¿El Señor Jesucristo te aprecia? ¿O todo lo contrario? Porque podemos estar en un punto en el que decimos: no, todo está súper bien. Pero, como les dije al principio, amar a Dios, amar a Cristo, significa obedecer su palabra, no menos. No hay opción, no hay alternativas. ¿Lo obedeces o no? Dice el versículo 14, vamos a empezar. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vemos, perdón, me brinqué, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, ¿este mensaje para quién es? Para la iglesia en la Odisea. ¿Y quién lo va a recibir y quién lo va a anunciar? El pastor. Recuerden, los ángeles de cada una de las iglesias son el pastor. Este mensaje debe de ser entregado por el pastor de esta iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo procede. Vemos que cada carta tiene la misma estructura. El Señor Jesucristo se anuncia y se describe a sí mismo y dice: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Amén. Esta palabra es usada por Jesús para afirmar la certeza. ¿Recuerdan frases como de cierto o de cierto te digo? Bueno, la palabra original es amén. Cuando el Señor Jesucristo dice de cierto, en el lenguaje original dijo amén, amén. Claro, también sabemos que amén es así sea. E incluso también tenemos aquí que cuidar algo, porque luego al orar empezamos a usar la palabra amén de tal manera que no tiene sentido. Tenemos que cuidar, tenemos que conocer bien el significado de las palabras que usamos al orar. Y tenemos que cuidar esto porque en muchos lugares, en muchas congregaciones, de repente las cosas empiezan a decirlas de tal manera que pierde sentido. Aún, por ejemplo, Señor Dios.
No sé si les ha pasado, esto es muy común, no necesariamente es malo, que al orar, Padre, te digo, Padre, que tú, Padre, hagas, Padre, tu voluntad, Padre, y llega el momento en que por la cacofonía, el sentido de la palabra Padre se pierde por completo. Tenemos que hacer conciencia de lo que estamos orando. Tenemos que cuidar lo que estamos diciendo o pensando cuando estamos orando, hermanos, porque nos estamos dirigiendo al Creador del universo. Estamos dirigiéndonos a Dios, no a un cuate. Y Cristo aquí utiliza la palabra amén, pero la utiliza como un nombre propio. Se está autodenominando, autonombrando a sí mismo el amén. ¿Cómo? El así sea. Vamos a ver un poquito más de esto. Les voy a pedir que en sus Biblias me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Ay, gracias. Gracias, mamita. Ven cómo me cuidan. Qué mejor ayuda idónea. Más que no cabe. Bueno, pues voy a anunciar a Batman aquí. Muy bien. ¿Ya están ahí en Lucas 23, 43? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo dice aquí, amén, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros escuchamos que Dios nos dice amén, está diciendo, esto es cierto, esto va a pasar. Vamos a avanzar un poquito y antes de ir a Juan, vayan yendo a Juan 3:3. Cuando nosotros vemos la palabra amén, con el sentido de desierto, que es ciertísimo, aparece en el Nuevo Testamento 25 veces y la enorme mayoría está en el Evangelio según San Juan. Entonces, vamos ahora a Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias? No se esperen a que aparezca en la pantalla. Dice Juan 3:3, respondió Jesús en esta hermosa conversación que tiene con el fariseo Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una pausa aquí. Antes de continuar con el asunto de amén, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no te has arrepentido de tu pecado, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, no puedes ver el reino de Dios, ni aquí en este momento que está presente, ni lo podrás ver en el cielo. No puedes ser partícipe del reino de Dios, no puedes ser llamado hijo de Dios si no has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Salvador. Arrepiéntete y ven a Cristo, pero volviendo al texto, cuando está hablando con Nicodemo, amén, amén, de cierto, te digo, con certeza, con seguridad digo, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto. ¿Y qué tiene que ver esto con el nombre que se está poniendo? Si nos vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. He aquí el amén. Bueno, Cristo se presenta a sí mismo como aquel cuyas promesas son fijas. Sus promesas no van a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque Él mismo lo garantiza. Cristo está diciendo, yo soy el amén, yo soy el único que dice algo y no cambia y se cumple. ¿Por qué? Porque yo lo garantizo. Continúa el versículo 14. El testigo fiel y verdadero. Por un lado ya vimos el que garantiza que las cosas serán así porque Él mismo lo está diciendo y Él es el testigo fiel y verdadero. Cristo no fallará para cumplir sus promesas y verdadero significa que hace exactamente lo que ha prometido hacer. Y hermanos, nuestro Salvador es completamente confiable. Cristo es completamente confiable. Eso es lo que significa ser fiel y verdadero. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Somos fieles todo el tiempo a lo que decimos? Todo lo que hacemos lo hacemos con verdad. Esa es la pequeña gran diferencia entre Cristo y nosotros. Él es fiel
y verdadero. Nosotros lo necesitamos a Él, porque sin Él todo es infidelidad y todo es mentira espiritual y de todo tipo. Uh-huh. Posteriormente podemos seguir leyendo en el versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta parte es interesantísima y voy a procurar ser lo más breve posible. Uh-huh. Pero ya conocen mi brevedad, ¿verdad? Esta frase ha servido de pretexto para argumentar que el Padre creó a Cristo quitándole su deidad. Y esto es una mentira. Y esto, hermanos, es la razón por la cual es tan importante estudiar las Escrituras de manera adecuada. Porque si tú vas a decir que lo que dice tu Biblia en español, la que tienes en la mano, es suficiente para estudiar, no es así. Las Escrituras se estudian a través del método literal, histórico, gramatical. Si nos quedamos con la pura literalidad, caemos en herejías. Porque este pensamiento de que Cristo es creación del Padre es una herejía. Y es una herejía bien antigua. Fue casi una de las primeras que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, combatieron, que se llamó el arrianismo. Yo no sé si lo habían escuchado alguna vez, pero hay arrianistas modernos. Y esos son los testigos de Jehová y los mormones, que dicen que Cristo no es hijo de Dios. Bueno, pero es que estamos viendo ahí el principio de la creación de Dios. Uh-huh. Pero, nuevamente, esto es una falta de atención al estudiar las Escrituras. Vámonos al idioma original. Vámonos a ver qué es lo que está diciendo el texto, porque la palabra principio del griego arjé significa literalmente jefe. Ah, caray. Ya no suena tanto como a que lo hicieron, ¿verdad? Vámonos todavía más abajo. Varias aplicaciones tiene esta palabra arjé de orden, tiempo, lugar o rango. ¿Qué significa esto? Significa dignidad, dominio, que es gobernante, magistrado, poder, que es el primero, primeramente, principado, principio o punta. Esto es como, por ejemplo, en nuestro gobierno. ¿Quién es el primero? Ah, pues el primer mexicano que nació. No, es el presidente. ¿Por qué? Porque es el mexicano más importante de la nación, política y gubernamentalmente hablando. ¿Sí me explico? No significa que hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue el primer mexicano que nació, ¿verdad? Digo, ya tiene sus años, pero no es para tanto. Esa es la verdad. Y ese es el punto, hermanos. Una sola palabra sirve para construir una herejía que ha destruido a muchas personas a lo largo de los siglos. Porque como les digo, el arrianismo fue una de las primeras herejías, una de las primeras mentiras que se enseñaron en las iglesias fue precisamente que Cristo no es Dios. Cuando si es hijo de Dios, entonces por fuerza, ¿qué tiene que ser Dios? Y ojo, la relación padre e hijo entre el Padre y Cristo no la debemos entender como tú lo tienes con tus hijos, sino esa relación de intimidad, esa relación cercana entre Dios, entre las dos personas de la Trinidad, que también incluye al Espíritu Santo. Generalmente Dios Padre, Dios Hijo, y como que el Espíritu Santo queda volando. No, es igual, es coeterno, es cosustancial. Son iguales, pero con diferentes tareas. Si nosotros entendemos bien el concepto de la relación entre padre e hijo, nos vamos a poder encontrar con frases como esta. El primero, y dices, el primero de la creación, qué interesante. Pero está hablando de importancia, de rango, de su lugar. Esto entonces nos deja con lo siguiente. Cristo no fue creado, sino que Él da origen a todo lo creado. Ok, Gerardo, me lo estás platicando aquí, pero demuéstramelo con las Escrituras. Vámonos, por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 1,
Versículos 1 al 4. Esto es interesantísimo, porque generalmente cuando pensamos, o la mayoría piensa en el creador, ¿en qué piensan? En el Padre. Vamos a ver qué dice la Escritura. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Continúa el texto, y más adelante nos encontramos con esas preciosas palabras en el versículo 12 y 13, que por este de quien estamos hablando, todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios te puede hacer hijo de Dios. Pero regresemos, en el principio era el verbo, y ahí donde menciona a Cristo, en la palabra verbo, el logos de Dios, aquel por el cual Dios expresa su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce a Cristo. El logos. ¿Cómo se creó todo? Sea la luz. ¿Y fue Dios y agarró y armó cosas y hizo la luz? No, fue la luz. Con el puro poder de la palabra, con el puro logos de Dios, con Cristo. Cristo fue el que creó todas las cosas. Pueden checar esto y compararlo con Génesis 1. Comparar los primeros versículos del Evangelio según San Juan con el primer capítulo del libro del Génesis. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando de una criatura. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de una criatura, estamos hablando del Creador. ¿De acuerdo? Vamos a regresar entonces. Y dice que este Creador, Cristo, aquel que es 100% confiable, que no fallará a sus promesas, el Creador absoluto de todo, tiene un mensaje para la iglesia. Y tiene un mensaje para nosotros, porque vemos que al final de cada carta dice, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las, no dice a esta iglesia, dice a las iglesias. Eso quiere decir que esta carta también va para nosotros. Y empieza el mensaje. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Yo conozco tus obras. Una frase también recurrente en las cartas. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es omnisciente. Él sabe perfectamente cuáles son las obras de los creyentes en la Odisea. Y sabe perfectamente cuáles son nuestras obras. ¿Eso es algo para maravillarse o para aterrarse? Porque cuando haces algo para el Señor verdaderamente, generalmente no vas a recibir un aplauso. Pero qué bueno que Dios lo sabe. Qué bueno que Cristo lo sabe. Y cuando metes la pata hasta el fondo, Él lo sabe. No hay nada oculto. Recuerdan los ojos como llama de fuego, que es capaz de conocerlo todo, lo sabe todo. Continúa, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El agua fría aquí debemos de entenderla como agua potable, como ahorita que mi esposita me trajo mi vasito con agua, más bien mi botellota. Agua fresca, agua que quita la sed, que te alivia. Ese es el agua fría. El agua caliente, ¿a quién no le gusta ir a las aguas termales? Estar ahí adentro hasta que ya no aguantas la cabeza porque ya se te disparó la presión, bueno, a mí sí me pasa, ¿no? Y que van en algunos lugares y hay aquí para la artritis y que el barrito para la piel, etcétera. Tiene fines terapéuticos, pero el agua tibia es inútil. Es esa agua que abundaba en la Odisea por debajo de, bueno, según vi en su orografía, circulaba el agua por el río, pero también se iba por túneles y esa agua no era apta para nada. Es de esa agua que si te la pones en la boca, de inmediato la escupes
empieza a tener cierta familiaridad de esto. Ujú. Estos son los extremos en la vida espiritual del cristiano. El que está frío está tan mal que reconoce su profunda necesidad del Señor. Cuando tu pecado te está contristando, cuando tu corazón ya no se aguanta, cuando tú no te aguantas ni a ti mismo por todo el pecado que estás cometiendo, está el Espíritu Santo hablándote. Por el otro lado está el agua caliente o hirviente, que es aquel que vive de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Están esos dos extremos de la vida espiritual, el que está en una relación cerrada con Dios cumpliendo su palabra y aquel que ya no se aguanta solo. Fíjense en esto, no se aguanta solo porque el Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo también está con el que cumple, con el que obedece a Dios. Porque si el Espíritu Santo no está en ti, no te das cuenta que estás haciendo pecado. Pregúntale a un alcohólico si cree que está bien y te va a decir, bueno, a lo mejor no estoy tan mal, pero no he matado a nadie. Pregúntale a un hombre infiel lo mismo, a una mujer adúltera lo mismo. No, no estoy tan mal. Pero cuando tenemos convicción de pecado por medio de aquel que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, entonces la situación cambia por completo. Nos reconocemos pecadores. Sabemos que estamos mal. Sabemos que necesitamos a Dios. Por eso Cristo dice, después de esto dice, ojalá fueses frío o caliente. No eres frío ni caliente, eres tibio. Dice ahí, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá estuvieras dándote cuenta de tu pecado y estuvieras sufriendo por tu pecado. Ojalá me estuvieras obedeciendo. Esto quiere decir que el tibio está adormecido. El tibio se está durmiendo en su silla. Ese es el tibio. Aquel que no le interesa la palabra del Señor, que no la obedece. Cristo se lamenta de esta iglesia, cuya principal característica es su tibieza o indiferencia espiritual. Y otra segunda pregunta, hermanos. ¿Eres indiferente a la palabra del Señor? Pregunta a nivel personal. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Sas! Hermanos, antes de pasar a la explicación, ¿qué le está diciendo Cristo a su iglesia? Te vomitaré. Cuando vomitamos comida en buen estado. Echamos o escupimos comida que nos gusta. Digo, dale a un niño un brócoli y a lo mejor lo escupe, ¿no? O unos nopalitos y... El punto es este. El que murió por su iglesia, el único, ¿se acuerdan cuando vimos? No borraré tu nombre del libro de la vida. El único que podría hacerlo, pero promete no hacerlo, le dice a esta iglesia, te desprecio. ¡Wow! Y no es un wow de qué bárbaro. Es un wow de no me lo puedo imaginar. Pero ¿saben qué es una cosa bien cierta? Lo he visto. Y todos lo hemos visto. Iglesias que se dicen cristianas, de cualquier religión, que se dicen cristianas, ya hay todo adentro menos Cristo. O peor tantito, iglesias que se dicen evangélicas, cristianas, y que están nada más haciendo un show en lugar de tener a Cristo ahí. Iglesias que si llega alguien a predicarles bíblicamente, quieren bajar al predicador de inmediato porque no toleran a Cristo en su iglesia. Hermano, ¿toleras a Cristo en tu vida? Eso es una pregunta tremenda. ¿Toleras a Cristo en tu vida? A mí me dejó helado esto. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras obras. Él le dice a su iglesia, la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, o sea, ojalá estuvieras en un extremo, pero estás en la completa tibieza. Te desprecio por eso. Pero Cristo es amor, sí, pero es justo. Y su justicia es incuestionable. Una mejor traducción de este versículo es, por cuanto eres tibio
estoy a punto de vomitarte de mi boca. Creo que eso es todavía más feo. Si lo trasladamos a nuestro contexto humano, sientes que vas a vomitar y te estás aguantando, eso lo hace todavía peor, ¿sí o no? O cuando no hay nada que sacar y sientes ganas de vomitar, es más difícil porque no puedes convencer a tu estómago de que no hay nada. Y imagínense ese nivel cuando leemos de manera más literal, de acuerdo al lenguaje original, por cuanto eres tibio, o sea, porque eres un cristiano que no le interesa la palabra, que no le interesa Cristo, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Te interesa la palabra de Dios? ¿Te interesa aprender de ella? ¿O prefieres seguir durmiendo? ¿Prefieres seguir en tus aficiones? ¿Prefieres seguir en tu estilo de vida? Esta es una reprimenda durísima para la iglesia en la Odisea y obviamente para aquel que estuviese en esta situación. Porque ¿qué debemos hacer? Oír lo que Cristo le dice a sus iglesias y eso nos incluye. Analicemos, comparémonos con la iglesia en la Odisea. Esta reacción de desprecio que le producen al Señor aquellos que se dicen cristianos, pero son hipócritas que en realidad no le pertenecen a Cristo. ¡Wow! ¿Puede alguien que se dice cristiano no ser cristiano? Sí, sí. Vamos, por favor, acompáñenme en Mateo, capítulo 7, versículo 21. El Señor Jesucristo hablando. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, analicemos nuestras vidas. No nos engañemos. No por decir soy cristiano, traigo la Biblia. Una vez escuché a un cierto intento de predicador cristiano que decía, la primera obra cristiana que hice en mi vida fue ir a la librería y comprarme la Biblia más cara que encontré, porque mi Dios se merece lo mejor. Eso y nada es lo mismo. Porque ¿qué dice? Fíjense. No, el que me dice Señor, Señor. Y en otro pasaje dice, nunca los conocí, apártense de mí, malditos, para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No porque digan, no, yo sí creo en Diosito. Eso y nada, es lo mismo. Pero, ojo, no estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de la iglesia. Esta es una hermosa oportunidad, hermanos, de cuestionarnos a nosotros mismos, de cuestionar mi comportamiento, de cuestionar mi manera de pensar. No estoy diciendo que la Odisea esté aquí. No, 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 no. Pero lo que sí es que tenemos que pensar. Le digo Señor a Cristo, nada más de dientes para afuera, o procuro hacer su voluntad. Ahí está la diferencia. ¿Y quién la establece? Cristo mismo. Cristo mismo establece. ¿Cuánto tiempo puede una persona, un creyente, estar acostumbrado a cierta situación de su vida? Y sabes que está mal, pero sigues ahí. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es mejor, porque ya hice un trato con el Señor. Con el Señor no se negocia. Si hay algo que el Señor te pide, eso tienes que hacer. No más, no menos. ¿Por qué es que el Señor manifiesta este desprecio extremo por aquellos hipócritas que se dicen creyentes, pero son tibios? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh. ¿Se acuerdan todo lo que aprendimos de la ciudad de la Odisea? ¿Cómo estaban? Yo creo que ni siquiera había en la iglesia integrantes de la iglesia que estuvieran en extrema pobreza. Porque, ojo,
Aquí no se habla de ningún remanente. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero aquí no hay como en otras iglesias, pero tienes unos cuantos. Hay algunos que quedan fieles. Con la Odisea, esto no existe. ¡Wow! Entre más tienen, menos cercanos a Dios. Y ojo, el dinero no es en sí mismo malo. El problema es que nos recargamos absolutamente en él. ¿Hay algo de malo en ser pobre? No. ¿Hay algo de malo en ser rico? No. El problema es dónde está nuestro corazón. Ese es el problema. El principio de todos los males es el amor al dinero. No hay peor opción que confiar en nuestros recursos, ventajas y fortalezas. Notemos que el versículo dice, porque tú dices. Aquí vemos la responsabilidad individual. Hay pecado general, sí, se nota, pero también está la responsabilidad individual. Cada quien es responsable de sus propios pecados. Y Cristo no se hace el de la vista gorda, ni tampoco lo ignora. Aun cuando estás cometiendo el pecado, el Señor ya está perfectamente enterado y sabe cómo va a terminar todo. Esto nos muestra, tú dices, nos muestra la autoestima desbordada de los integrantes de la iglesia de la Odisea. Se vanagloriaban por ser ricos y no tener ninguna necesidad. ¿Y cuántas veces podemos pensar, tengo todo lo que necesito, Dios me ama un montón? Hay un libro precioso que leímos hace unos años, Moni y yo, y ahorita lo está retomando ella, que se llama Teología de Perros y Gatos. Ay, qué raro título. Quien haya tenido un gato sabe la personalidad de un gato y un perro, ¿no? El perro, un cristiano como si fuera un perrito dice, wow, Cristo murió por mí, Él es Dios. Me provee, me cuida, Él es Dios, pero el gato dice, wow, me provee, me cuida, me salvó, oh, debo ser Dios. Así estaban en la Odisea, porque fíjense, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pues qué bonito vivir así, ¿no? Pero, ¿qué le dice Cristo? ¿Y cómo contrasta esto con las características y ventajas que tenía la ciudad de la Odisea? Veamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, cae. Este i del griego kai, que significa a consecuencia de todo esto, a consecuencia de tu vanagloria, de tu riqueza, de tus capacidades, no sabes, no sé por qué en la Reina Valera está escrito de esa manera, pero debemos de leerlo literalmente de la siguiente manera. No sabes que tú eres el desventurado, el miserable, el pobre, el ciego y el desnudo. ¿Cómo puedes ser desnudo? ¿Cómo puedes ser desnudo en una ciudad donde se producía lana y lana de la mejor calidad porque había lana negra? ¿Cómo puedes ser desventurado si tenían de todo? ¿Cómo puede ser el desventurado si tenías de todo? ¿Cómo puede ser el miserable o el pobre si hay riqueza? ¿Cómo puede ser el ciego en una ciudad donde se producían medicamentos para los ojos? Porque por un lado, los laodicenses confiaban en su poder económico, pero lo que le interesa a Dios es el aspecto espiritual. No importa que tengas o no tengas, eso para Dios no es lo importante. Lo importante es dónde lo tengas a Él. Estos adjetivos, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, llevan el artículo determinado él, lo que significa que tanto como el que habla, como el que conoce el sujeto, tiene estos adjetivos. O sea, esos ricos de la iglesia de la Odisea, aquellos que son autosuficientes, que todo lo pueden, son esto, son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, espiritualmente hablando. Dicen que son ricos por la industria de la oftalmología, ¿no?
Aparte, la industria textil importante, pero eran miserables, dignos de lástima, a pesar de que probablemente había ricos en la congregación. Les dice ciegos en esta ciudad de industria oftalmológica. Les dice desnudos. ¿Saben cuál es el mensaje concreto? Deja de engañarte. No porque hay dinero Dios está contigo. Lo digo otra vez. Deja de engañarte. No porque hay dinero Dios está contigo. Lo que abunda en la iglesia de la Odisea es la desobediencia y por lo tanto tolerancia al pecado. Este estado espiritual es desastroso. Y es por esto que el Señor no solo evidencia el problema de la iglesia de la Odisea, sino que aparte les da el remedio. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra vez, las tres principales ventajas de la ciudad de la Odisea: riqueza, industria textil, industria oftalmológica. Spurgeon explica este texto de manera magistral. Yo te aconsejo que de mí compres. Jesucristo acaba de señalar que la iglesia es miserable y pobre. ¿Con qué podría comprar? Sin duda, esto se refiere a aquellos términos benditos de la gracia gratuita que solo se encuentran en el mercado del amor divino. Podemos leer esto en Isaías 55:1. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Si alguien ha resbalado, que venga a Cristo y compre. ¿Alguien tiene una religión que recibió de una madre, un padre, una maestra de escuela dominical o de unos amigos? No le sirve de nada. La verdadera gracia debe adquirirse de Cristo conforme a los términos de su gracia gratuita. Él exhorta: yo te aconsejo a que de mí compres. ¿Comprar qué? Todo. Está hablando de artículos que no son un monopolio en sus manos. Nadie más puede vender oro refinado en fuego, ni vestiduras blancas para vestirse, ni colirio para ungir sus ojos y ver. Toda la riqueza de la gracia depende de la persona y la función de Jesucristo. Quise compartirles este texto de Spurgeon porque es clarísimo. Esta es una oferta de gracia. Al respecto, John MacArthur dice: Cristo les ofreció la mejor alternativa espiritual a las tres industrias físicas que tanto orgullo y seguridad física les proveían. Cada elemento era una expresión especial de la oferta de salvación genuina. Oro refinado. Algunos piensan que es la salvación. Vestiduras blancas, pureza, santidad. ¿Recuerdan qué tan importante es para Cristo la santidad de su iglesia? Porque Él es santo, santo, santo. Y colirio para que veas, esto es la verdad. Solo Dios puede proveernos esas cosas. No hay cantidad de dinero que baste para eso. Versículo 19. Ahí está el remedio, pero también hay una advertencia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la evidencia de ser un hijo de Dios, ¿sabías? Algunos te atreven a decir: bueno, hoy día Dios no castiga. ¿Qué dice la Escritura? Que sí, Dios castiga. ¿Y por qué castiga? Porque te ama. Pero ama a todo el mundo. No, te castiga porque te ama, porque eres su hijo. Acompáñenme, por favor, a el libro de Proverbios, perdón, capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3:12 dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Perdón, ¿quién dice que castiga a sus hijos en Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién dice aquí que castiga a los que ama? Jehová. Por lo tanto, este es otro versículo que sirve para demostrar que Jesucristo es Jehová en el Antiguo Testamento.
Pero independientemente de eso, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Dios con sus hijos cuando se portan mal? Los castiga, porque los ama. Reprendo se refiere a esa reprensión que tiene como resultado el reconocimiento de la culpa. Castigo significa entrenar niños, corregirlos. Evis Carballosa escribió acerca de esto una advertencia. Padres, pongan atención a esto. Si tú amas a tu hijo, y yo me atrevo a agregar sobrino nieto, tienes que reprenderlo cuando sea necesario. Los padres, igualmente castigarlo. Es preferible que lo reprendas en casa y no que tengas que ir a la cárcel a visitar a tu hijo, o peor, que te avisen que tu hijo ha muerto en un problema callejero. El Señor, al que ama, disciplina y reprende a todo el que recibe por hijo. La amorosa reprensión de Cristo hacia los suyos los lleva a reconocer su pecado y ser entrenados para evitarlo en el futuro. Esto tiene una consecuencia. Vamos a regresar otra vez ahí al versículo 19 de Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La consecuencia de esta disciplina es sé pues celoso y arrepiéntete. Esta frase es en un tono de mandato. Cristo dice, yo los castigo. Y la orden es, comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí sé continuamente celoso. Hermanos, si traes arrastrando un pecado que ha persistido en tu vida, arrepiéntete y de ahí sujétate a la palabra de Dios como si de un salvavidas se tratara. Versículo 20, otro versículo interesantísimo. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Levante la mano, ¿quién no ha escuchado ese versículo? ¿Quién lo ha escuchado? En un contexto en el que te decían, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y si tú se la abres, entonces Él va a entrar y entonces vas a ser hijo de Dios. Mentira. Mentira. Ni siquiera es el contexto. No es un versículo evangelístico. Es un versículo dirigido a la iglesia, no a no creyentes. Cuidado, hermano. Bueno, pero es que se oye bien bonito para una campaña evangelística. Sí, pero estás diciendo una mentira. Un texto no se utiliza fuera de su contexto. Entonces, pues como Abraham también le prestaron a la sierva, pues también nosotros, ¿no? Lo dice la Biblia. Hay que ver el contexto, hay que ver las cosas. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es un puesto para ganar almas, no es un texto para ganar almas, sino que es un llamado a los creyentes que se han desviado a que regresen a su camino. Estoy a la puerta y llamo significa que Cristo estaba fuera de la iglesia diciendo, déjenme entrar. ¡Wow! Una iglesia con Cristo afuera. Cristianos con Cristo afuera de su vida. Pero sí canto, Señor, hazme un radical como el águila volar, no quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Soy radical porque traigo hasta palabras en hebreo tatuadas. Eso y nada es lo mismo, porque entonces dejas a Cristo afuera. ¿Cómo vives tu vida todos los días? ¿Está Cristo dentro o está afuera? Cristo le está diciendo a su iglesia en la Odisea, ábreme, te estoy tocando, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y fíjense cómo continúa. Si alguno oye mi voz, está tocando y diciendo, iglesia, aquí estoy. No es un tono lastimero ni de súplica. El Señor no está haciendo esto, pero está diciendo, si alguno oye mi voz, Cristo está tratando, tiene ese deseo de entrar en la iglesia que se cree tan autosuficiente que ha decidido que no necesita al Señor, ni a su Creador, ni su palabra, ni la oración.
¡Wow! O sea, podemos estar en la iglesia y tener el pensamiento de que no necesito de Dios. Sí, sí. Y la abundancia económica me puede llevar ahí. Otra vez, no estoy diciendo que tener sea malo. Estoy diciendo que si tu corazón se recarga en eso nada más, ahí sí estás mal. ¿En qué está tu corazón? ¿Dónde está tu ídolo? ¿El dinero? ¿Trabajo? ¿Familia? Cuidado, hermanos. La Odisea era una iglesia que tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Y saben una cosa, de las 7 iglesias, solamente hay vestigios que apestan a orines en Esmirna. Y no estoy diciéndolo de manera imaginaria. Así están los vestigios de donde estaba la iglesia en Esmirna. Es un lugar que utilizan para ir al baño. De las 7 iglesias no quedó ninguna. ¿Cómo nos ve a nosotros el Señor? Esa pregunta tan interesante, hermanos. Si Cristo te escribiera una carta, ¿qué contenido tendría? ¿Reprensión? ¿Corrección? ¿O absoluto desprecio? Observemos nuestras vidas. Dejemos cualquier vestigio de autosuficiencia y hay que hacerlo a un lado y reemplazarnos por Cristo. Que cada vez haya menos de nosotros y cada vez haya más de Cristo en nosotros. El Señor está buscando rehacer su comunión con los creyentes. Esta iglesia es el culto de las iglesias que han dejado afuera a Jesús, mientras dentro brincan y bailan, pero no se honra al Señor y su palabra. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Esto es dolorosísimo. Hermanos, estamos hablando de cuando el profeta Ezequiel está diciendo que Dios promete que va a restaurar a su pueblo, pero después de todo lo que está diciendo, dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Saben que el templo existía, pero la gloria de Dios ya no estaba ahí? Cuando Cristo murió, esto piensan algunos teólogos y estoy de acuerdo con ese pensamiento. Cuando Cristo murió, ¿recuerdan que el velo del templo se rasgó? ¿Y qué dejó expuesto? El lugar santísimo. No se registra que nadie se haya muerto. ¿Por qué? Porque la Shekinah ya no estaba ahí. No por la redención, sino porque la Shekinah ya no estaba ahí. Cualquier creyente que volteara ahí adentro no moriría. Cualquier verdadero hijo de Dios. Pero los sacerdotes y todos los que estaban ahí probablemente sirvieron durante siglos y Dios ya no estaba ahí. Los abandonó. Puede estar una iglesia reunida, cantar a Cristo, decir que alaban a Cristo, decir que lo adoran, y Cristo ya no está. Sí, sí, sí se puede. Y lo vemos, el ejemplo en la iglesia de la Odisea. Ezequiel profetizó cuando la gloria del Señor abandonó su templo y se fue al monte de los olivos y ya no regresó a Israel en general. Quedó deshabitado. Esto es lo que pasaba en la Odisea. Una iglesia cristiana sin Cristo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos decían, es que Cristo toca la puerta de tu corazón, pero es un caballero, no va a entrar por la fuerza, cuando en realidad la salvación es básicamente a la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando dice esto, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, entre los judíos era una expresión de intimidad y en muchos pueblos también de intimidad. Recibías a alguien y comías con él
le ofrecías el alimento de tu casa porque tenías una relación íntima. Entonces, si los de la iglesia en la Odisea escuchaban a Dios, al Señor Jesucristo que estaba tocando y hablándoles, le abrían la puerta, que regrese Cristo a ocupar su lugar en la iglesia, entonces se restablece la relación íntima de Cristo con su iglesia. ¿Tienes una relación íntima con Cristo? Tan íntima que cena contigo, que sabes lo que está mal y haces lo correcto. Espero que sí. Porque si te estás brincando mandatos de Dios, olvídalo, no es cierto. Simple, sencillo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya conocemos al que venciere, ¿verdad? ¿Quiénes son los que vencen? Son los cristianos, aquellos que ya pusieron su fe en Jesucristo, aquellos que el vencedor les da la salvación y por lo tanto han vencido sobre el poder del pecado. ¿Y qué nos va a dar? Fíjense en esto. El vencedor se le concederá sentarse en el trono. Y todos nos imaginamos por lo general un trono, pues esa sillota, ¿no? Forrada en oro, con adornos. No, fíjense que el trono descrito aquí se refiere más bien a esos tronos de aquellos tiempos que eran como unos divanes grandes, en los cuales el rey se sentaba y hasta cruzaba sus piernitas. Y cabía más de una persona. ¿Quién se sentaría en ese lugar sino el hijo del rey, no? ¿Sí o no? Cuando Cristo dice, le te voy a dar, que te sientes ahí, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, un trono que está también, en el que está también el Padre. Hermanos, por la gracia del Señor nos da la bendición de que vamos a ocupar un lugar similar a Él delante del Padre. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, en lugar de dignidad, tenemos esa promesa de que nos vamos a sentar, que vamos a tener ese nivel de hermandad con Cristo. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel cuyas promesas no cambian, aquel que sus promesas se cumplen porque Él mismo las garantiza, te está prometiendo eso. Con Dios te vas a sentar conmigo en mi trono. Obviamente no está hablando ni del diván ni de la sillota. Está diciendo de ocupar ese lugar glorificado. No se trata de una glorificación porque ya no voy a tener dolor de cabeza o ya no voy a ser calvo. Yo no sé si va a haber calvicie en la eternidad o no. Sino de ese cuerpo glorificado que va a poder soportar la presencia de Dios de manera directa. Vamos a convivir con Cristo y no vamos a caer fulminados por su presencia. ¿No les da esperanza eso? Yo espero que sí. Y cierra la carta. El que tiene oído, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto cerramos las 7 cartas de Jesucristo a sus iglesias. Hermano, la pregunta es, y la hemos leído 7 veces. ¿Estás escuchando lo que Cristo te ha dicho durante estas semanas? Vamos a orar. Padre, cuántas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, nos muestras tu plan, nos muestras cómo lo has de cerrar, nos guías a través de tu palabra, Señor, y aún más nos muestras tus promesas. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias porque tú eres el amén, Señor Jesucristo. Gracias porque tú has muerto por nosotros, Señor. Gracias por nuestra salvación. Y te damos gracias por este tiempo. Y te ruego por aquellos que pudieran estar escuchando esto,
si no han puesto su fe en Jesucristo, que tú, Espíritu Santo, les muevas al arrepentimiento y fe. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.